Se dice que los túneles albergan una gran cantidad de energía residual. En ellos suelen proyectarse mucha materia de bajo astral, y esto ocurre en millones de alcantarillas alrededor del mundo. Prueba de esto es lo que le ocurrió a un par de chicos de Estados Unidos, quienes se encontraban haciendo un parkour cerca de un antiguo túnel. Ellos al principio notaron que, desde las profundidades de este, se escuchaba un extraño ruido, parecido a un lamento, por lo que decidieron ir a explorar. Al principio, los chicos escucharon un extraño ruido, como de un animal, y entre más adentraban a estos largos túneles oscuros, más sentían miedo. Pero eso que se escuchaba no era un animal, sino algo mucho peor. ¿Qué demonios es esa maldita cosa? Esto no es humano ni animal. Parece inhumano. Si nos fijamos bien, tienen largas extremidades, ojos brillantes, piel pálida y aterradora. A lo largo del tiempo, los comentaristas que vieron este video comenzaron a teorizar de que podría tratarse de un demonio, otros que puede ser el mítico rastrillo, y descartamos todo rastro de IA, ya que este video fue grabado hace muchos años, donde esta tecnología todavía no era conocida. Entonces, estaremos ante una evidencia real de un críptido. ¿Qué piensas tú? Házmelo saber en los comentarios. La siguiente grabación proviene de una cámara de seguridad de una casa en Florida, y quiero que estés muy atento a lo que fue captada en ella, ya que no tiene ninguna explicación lógica. Quiero que estés muy atento a lo que fue captado con los sensores de movimiento esa madrugada y me digas con certeza, ¿qué explicación le das a esto? Una figura humanoide se dejó captar por el lente de la cámara y esta activó el sensor de movimiento. La figura parece un humo espeso que va volando de un lado a otro por el patio trasero de esta casa. Si nos fijamos bien en la apariencia de esta manifestación, esta parece ser humanoide, ya que posee cabeza, brazos, torso y podríamos decir que también inteligencia, ya que posee un sentido de orientación al desplazarse correctamente de un lado a otro. Además, lo que hace convincente esta grabación es que esta figura atraviesa una hamaca y la mueve como si proyectara realmente masa y no fuese ningún efecto especial provocado por una computadora o simplemente una bruma. En la misma grabación, se le ve paseando por todo el jardín trasero. Muchos espectadores han atribuido esto a un fantasma, pero si es algo más, algo que no es de este plano o de este mundo, y esta cámara lo logró captar. Si tienes alguna explicación lógica o tienes algún encuentro con algo así parecido, házmelo saber en los comentarios. Estaré encantado de leerte. A veces una simple salida al cine se puede convertir en algo realmente aterrador. La siguiente evidencia fue enviada a mi TikTok y se puede apreciar a un padre que tras salir con su pequeño hijo al cine a ver una película, sacó una fotografía y en ella captó algo que no debería estar allí. Presta atención.
¿Lo notaste? Una extraña mano pálida se dejó captar ante el lente de la cámara de este hombre, quien estaba junto a su pequeño hijo en la sala de cine. La apariencia de esta mano en forma de garra es pálida, fantasmal y aterradora, por lo que podríamos atribuir que eso está allí, junto a su pequeño hijo, en ese momento, algo que sus ojos no podían ver, pero curiosamente el lente de la cámara sí lo pudo captar. Imagínate estar en una cita o quizás yendo normalmente al cine y te saques una fotografía y captes algo parecido. ¿Qué harías tú en una situación como esta, sabiendo que no estás solo en ningún momento? La siguiente grabación fue hecha por una cámara trampa colocada en los Montes Apalaches y en esta se logró captar algo realmente increíble. Quiero que prestes mucha atención a lo que fue captado. Un extraño ser humanoide pálido y grisáceo se dejó ver por el lente de la cámara. Cabe destacar que estas cámaras trampa se accionan por sentir movimiento y comienzan a tomar fotografías y a grabar. Muchos exploradores como guardabosques utilizan estas cámaras para tener evidencia de la fauna del lugar, pero nunca se imaginaron las personas que dejaron esta cámara que lograrían captar lo que parece ser un ser gris. Y si te preguntas qué es un gris, es el estereotipo de un alien, un extraterrestre. Y si esto es real, estamos ante una de las evidencias más extraordinarias de posibles avistamientos alienígenas en nuestro planeta. Y si quieres, ve el video nuevamente aquí en modo repetición y luego dime en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto. ¿Será acaso esto un alienígena o se trata de algo más? ¿Tú qué piensas? La siguiente evidencia se está haciendo muy viral en las últimas semanas, ya que ocurrió en Cancún, México, y ha estado generando mucha repercusión desde que se sabe de este caso. Según la señora que publicó este video, ella se encontraba saliendo de su jornada de trabajo luego de vender tamales cerca de una de las ferias entre las avenidas Chamol y la avenida Héroes. Ella al principio confundió esto con bolsas de basura, pero a medida de que se acercaba más, se dio cuenta que algo no cuadraba con esa figura, ya que se movía y respiraba. Así que sacó su cámara y comenzó a grabar, pero la cámara no grabó mucho, pero sí lo suficiente para notar detalles bastante impresionantes, como la piel oscura y lo que parecen ser garras. No se tiene mucho contexto acerca de esta grabación. Según, hubo más testigos que sí lograron ver este extraño ser y mencionaron que llegó la policía y se hizo cargo. Pero lo más curioso de todo es que la mujer que publicó este video actualmente se encuentra hospitalizada. Sin más contexto acerca de este caso, este sigue siendo muy debatible en internet, pero me encantaría saber qué piensas tú sobre este video en la sección de comentarios. La siguiente evidencia le ocurrió a una chica llamada Rosana y lo publicó en su cuenta de TikTok. Ella nunca ha subido contenido relacionado con el mundo paranormal, por lo que esta evidencia es realmente extraña y extraordinaria. Muy atentos. Rosana llevaba muy poco tiempo de haberse mudado a su nuevo departamento y una noche comenzó a escuchar ruidos de voces provenientes del baño, por lo que tomó valentía y fue a indagar. Cada vez que se acercaba, escuchaba esos extraños ruidos más fuertes, por lo que tomó valentía y comenzó a grabar y logró captar lo que vemos en esta grabación. ¿Qué demonios es esto? ¿Acaso estamos ante una evidencia real de un fantasma?
un caso paranormal genuino. Si nos percatamos 4x4, parece ser una figura parecida a Humo, que por alguna extraña razón estaba en la ducha. La chica se acerca a indagar, pero naturalmente no consigue nada. Retrocede lentamente y cierra la puerta del baño, y nuevamente esas voces comienzan a escucharse. Voces como de un hombre cantando. Esa misma noche, ella misma contó que tuvo que irse a un hotel, ya que no quería estar allí ni en su propia casa. Pero cuéntame, ¿qué harías tú en una situación como esta? ¿Recuerdas el caso de Amoroso, un padre de familia que ha estado experimentando sucesos inexplicables en su casa? Actualmente, las cosas han empeorado y hoy te traigo lo que nos ha compartido en estas últimas semanas. En este punto del video, te pido que apagues las luces de tu habitación y subas el volumen de tu televisor. Presta mucha atención porque vivirás algo realmente aterrador. Una noche, Amoroso despierta porque su mujer lo llama, ya que escuchó la voz de su hija fuera de la habitación a altas horas de la noche. Pero lo curioso es que su hija no se encontraba en la casa. Johnny, es la voz de la niña, papi. Sí, pero... ¿De Marco? No. ¿Cómo no? Si es la niña. Pero ¿No no ha es... pasado algo? No. Ya sabes que no es la niña, ya no hagas ruido que... Ya sabes que no es la niña. Entonces, Pues espérate. es que, oye, Está aquí afuera, ¿ah? sí, ¿no habrá pasado algo? No, tú tranquila, no pasó nada. Es eso que nos habla. Pero no le voy a abrir. Voy a bajar. Con cuidado. No mames, güey. Ah, cabrón. Miren, amigos, no hay nadie. Ya es de madrugada y mis hijos no están, se fueron a dormir con su abuela. No hay absolutamente nadie. Escuchan los ruidos. Uy. Escuché. Yo creo que ya no es hora de estar... Se escuchó aquí. Son casi las 2 de la madrugada. Ya les mostré. No hay absolutamente nadie. Ya está todo cerrado. Está todo cerrado y me voy. Amoroso le cuenta a su mujer que esa no es su hija y que se mantenga tranquila, ya que eso que está afuera de su habitación se está haciendo pasar por una criatura inofensiva como su hija para engañarla. La voz incesante de esta presencia hace que Amoroso caiga en la tentación y abre la puerta para indagar y recorre toda la casa y no consigue nada, lo que lo llevaría a vivir días después de absoluto terror, ya que nos compartiría lo siguiente. Padre Santo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Algo anda allá afuera. Algo anda ahí, gente. Algo anda ahí. Ya es más de la medianoche, amigos. Algo anda ahí afuera, lo juro que algo anda afuera ahí. Obviamente comenzaron a atormentar a este hombre a las afueras de su casa, golpeando incesantemente la puerta, como queriendo entrar. Él recorre la casa a oscuras y comienza a rezar para mantener la calma. Al acercarse a la puerta, vio algo que lo aterroriza y corta el video. No obstante, esa misma noche viviría otro momento de absoluto terror. No manches, Johnny. Otra vez eso, papi. Sí. Tranquila, mami, tranquila, no pasa nada. Pero es que es mi voz. Tranquila, tranquila, no es nada. No tengan miedo porque si no eso se alimenta de nosotros, ¿eh? No tengan miedo. Papá, ¿pero quién es? Tranquila, mami, tranquila, ven. No pasa nada. Sí, tranquilos, sí. Escucha, o sea. No, sí está muy cañón, Cecilia. Sí, es que ya cada vez está más fuerte esto. ¿Eh? Ya, bebé, ya. Tranquila. A su máquina, Tranquila, no mami, más. tranquila, mi amor. ¿Y ahora qué hacemos? A su máquina, no manches. Ya, mi bebé, ya. Sí, mi amor, te da miedo, Sí. miedo. Sí, mi vida, te da miedito. Tranquilos, no tengan miedo. Ujú. No manches, tranquilos. No, No, mami, no pasa nada, tranquila. no manches, güey. Espérense aquí, tranquilos. No mames, güey. Tranquilos. Sí, tranquilos. Tranquilo, neto, estás temblando, A su tranquilo. máquina, no manches, güey. A la máquina. Yo creo que me voy con mi mamá yo. Sí, hay que Esa noche su hija se encontraba con ellos y esa cosa quería entrar a la habitación nuevamente. La voz era tan incesante que a tal punto la niña comenzó a preguntarle a su padre quién era eso y por qué tenía su voz y por qué estaba llamando a la puerta. La reacción del bebé más pequeño es genuina, ya que comenzó a llorar incesantemente, lo que hace que el ambiente se vuelva más tenso y genuino. En un punto, esta entidad comenzó a golpear fuertemente la puerta y comenzó a maldecir y a gritar que le abrieran, teniendo un comportamiento totalmente agresivo. Amoroso, toma valentía para calmar a su mujer y hijos y luego corta el video, y más adelante compartiría más material que en próximas entregas te estaré mostrando, y si quieres verlo, te invito a que compartas este video y me dejes un buen like y un comentario para así saber que quieres continuar viendo este material.
No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1. La siguiente grabación fue captada por unos exploradores en México, quienes se adentraron a altas horas de la noche a un cerro donde supuestamente hay manifestaciones de brujas e incluso hay quienes mencionan que han visto a la mismísima Llorona. Estos jóvenes tomaron valentía, comenzaron a ir por los senderos de este oscuro bosque, totalmente solos, con linterna en mano y transmitiendo en vivo, pero nunca se imaginaron que captarían algo realmente sorprendente. Miren, miren, miren. ¿Qué soy yo? Pero... Vente, güey. A ver, amigos. Esta... Uy, no mami. Uy, Mira, compa, cómo llora. aquí. Pero mira. Mira su rostro, güey. Ay, no se vaya. ¿Qué hace aquí? Ven, mira, güey. Cuidado, Ernesto. Cuidado, güey. Pero no un ritual, güey. Uy, no, no, no. Que no nos distraiga. Buenas noches. ¿Qué? Ya se murió. ¿Quién eres? ¿Quién es usted? Está llorando, compa. ¿Le podemos ayudar en algo? Hola. ¿Le podemos ayudar en algo? Vean, amigos. Vean cómo está llorando. Vean, vean, vean. Me voy a acercar, güey. Oye, oye, güero. ¿Sí será la Llorona? Uy, a ver, compa. Nos acercamos nomás. Vente, vente. A ver, miren. Oiga. El rostro, güey. ¿Me puede enseñar su rostro? ¿Cómo la ve? ¿Verdad? ¿Nos puede enseñar su rostro? A ver, ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué es eso? ¡Ey! Le voy a levantar él. Levántaselo, compa, a ver. Levántaselo. Espérame. ¿Me puede enseñar su rostro? Le voy a levantar él. Levántaselo. Cuidado. Ay, Dios mío. Aguas, güero. ¿Me puede enseñar su rostro? Ay, Dios mío. Era su cara, güey, su cara, güey. Amigo, no nos vaya a lastimar. No mames. La tiene descarnada, ¿no? Güey, sí, güey. A ver. Ay, no me vaya a golpear. A ver. ¡Compa! Mira su cara, güey. Su cara. Ah, no manches. Mira su rostro, güey. En la lejanía de un árbol, lograron ver a una mujer vestida de blanco haciendo lo que parecía ser un ritual, y esta queda petrificada en el sitio, ya que no se podía mover por alguna extraña razón.
Pero poco a poco estos exploradores se fueron acercando y lentamente fueron hablando con ella, hasta tal punto que le quitaron el velo y pudieron ver este rostro horrible. Esta mujer tenía el rostro carcomido con facciones que parecían inhumanas. Muchos de los que estaban en el en vivo mencionaron que posiblemente se hayan tratado de un alma en pena, otros que posiblemente haya sido una bruja o quizás una entidad de bajo astral, aunque hay otros que piensan que todo esto pudo haber sido un montaje. Pero ¿con qué fin lo harían? Me encantaría saber qué piensas tú y si has tenido alguna experiencia con una bruja, con la Llorona o con alguna entidad de bajo astral. Házmela saber en los comentarios y si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.